justamente a nuestra corresponsal, Eleonora Gosman, que está justamente en Brasil, qué significó esto y por qué han tomado esta decisión de salir a defender el proceso democrático representantes del establishment económico y financiero justamente en Brasil. Hola Eleonora, Víctor González de Vorterix, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero bien, Buenos aquí días. estamos. Muy bien, buen día. Bueno, me alegro. Con otra Dime. mirada nosotros, porque bueno, pareciera que la turbulencia económica estaría menguando, vamos a ver, ¿no? Por supuesto, pero hay otra perspectiva. Por lo menos los mercados están recibiendo muy bien a Sergio Massa. Pero allá el establishment económico está poniendo, digamos, o abriendo el paraguas en función de algunas actitudes de Bolsonaro. Claro, efectivamente, como vos decís, lo que está en juego es la consecución de las elecciones, en realidad, ¿no? Ujú. Ya Bolsonaro amenazó numerosas veces, de las más diversas maneras y en muchísimos sentidos abiertamente, Sí, con interrumpir el proceso electoral de una manera, si se quiere, no, de una manera ilegítima o de tipo golpista, claro. en caso que los resultados no le fueran favorables. Ujú. Bueno, pero esto está finalmente resultando muy rechazado por la sociedad, porque Bolsonaro llegó a poner en juego el hecho de que estas elecciones podrían ser fraudulentas, ¿no? Ujú. Y ponía como ejemplo, como justificación para decir que las elecciones podrían ser fraudulentas, por el hecho de que son urnas electrónicas. Solo que hace 26 años que las urnas electrónicas están vigentes en Brasil y hasta ahora ha dado lugar a varios gobiernos, y no precisamente gobiernos, digamos, de personas amigas, sino de confrontaciones políticas, importantes confrontaciones políticas, y sin embargo se ha respetado religiosamente, por decirlo de alguna manera, el resultado de las urnas. Dicho esto, hay no solamente un rechazo del establishment, de una parte importantísima del establishment, hay una declaración que se llama Pacto por la Democracia, Ujú. firmada por más de 300.000 personas, celebridades obviamente, ¿no? No estamos hablando de, Claro. bueno, firmada por más de 300.000, es un dato esencial, ¿no? Y Sí. entre ellos figuran los presidentes o los dueños de los bancos Itaú, Bradesco, de las principales empresas del país. Ujú. Eso significa que Bolsonaro ha encontrado su límite. O sea, el límite es el límite interno que encuentra. ¿Por qué? Porque a las Fuerzas Armadas no les resulta fácil entrar en colisión con el propio establishment del país. La fuerza económica no es de las Fuerzas Armadas, es del establishment. No sé, en ese sentido tenemos que ser claros. Sí. Y encontró un freno justo ahí. No solo encontró el freno ahí, también encontró el freno en Estados Unidos. Mira, Ujú. estuvo en Brasilia Austin, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, o sea, es el ministro de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Lo Ujú. que pasa es que allá se llaman secretarios. Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos, secretario de Estado, y en Brasilia dijo claramente, hay que respetar las elecciones, Brasil tiene un sistema impecable y creíble. Entonces, bueno, con eso también representó un freno muy grande a las aspiraciones de Bolsonaro de desconocer los resultados electorales en la medida en que no le sean Perdón, el favorables. argumento para desconocer decís que son las urnas electrónicas. Exacto, dice que Y, pueden ser sí. hackeadas, falsificadas, Ahora, bueno, ya pero sabes. perdoname, Leonora. ¿Y cómo Sí, ganó Bolsonaro? con las urnas electrónicas, Y entonces, obviamente. Y bueno, pero eso no quiere decir. Él dice que incluso hubo fraude cuando lo eligieron a él. bueno. No sé fraude contra quién, ¿viste? Pero bueno, es lo que él dice, que hubo fraude, ¿no? Es cierto. Ujú. Es un poco risible en ese sentido también, ¿no? Como un hombre que se elige por las propias urnas electrónicas ahora quiere desconfiar de ellas, ¿no? Ujú. Claro. ¿Y Eh, cómo crees muy que va a interesante. reaccionar ante esto Bolsonaro? ¿Se va a Mira, radicalizar aún más? yo lo veo muy difícil, ¿sabes por qué? Y acá viene la parte interesante de la historia. Si fuera por él lo haría. El problema es que él no va a contar en este caso, y esto es importante, no va a contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas, o sea, con el auxilio.
¿Por qué? Porque el sector que estaría más ligado a él es el sector que está en el gobierno, pero resulta que ese sector es un sector desvinculado de las Fuerzas Armadas en el sentido que son militares retirados. Ujú. Entonces, al ser militares retirados, no tienen la fuerza que dentro de las propias, no tienen el peso dentro de las propias Fuerzas Armadas que tienen sus jefes naturales, por decirlo de esta manera. Ujú. Y además Lula prometió negociar mucho con ellos, que tienen muchos temas para negociar, hay mucho para hacer. Prometió recuperar las Fuerzas Armadas desde el punto de vista del armamento que dispone, modernizarlas. Y voy a decirte una cosa, fue lo que hizo, de hecho, en su gobierno, ¿no? Él intentó efectivamente una modernización de las Fuerzas Armadas de su país a través, por ejemplo, de equipar la Fuerza Aérea, etcétera. Bien, esto tiene importancia a la luz de lo que puede venir. ¿Por qué? Porque los militares saben que Lula hace eso y que va a hacerlo. No tienen duda de eso y bueno, hay un interés de la fuerza como tal, más allá de los intereses individuales que tengan aquellos que participan del gobierno de Bolsonaro. Claro, claro. Vos no olvides que lleva un vicepresidente que es un general a las elecciones. Claro. Digamos, este es el panorama entonces bastante complicado en cuanto a la tensión política que le está imprimiendo Bolsonaro al proceso electoral. Mientras tanto, Lula, ¿cómo anda? Mira, salieron nuevas encuestas hoy, ¿viste? Salió la encuesta de Datafolha, y Lula tiene 47% y Bolsonaro 29%, o sea que hay una diferencia de 16 puntos. O sea que prácticamente, digamos, ¿le imprime una fuerza importante a la campaña o va tranquilo, caminando, reuniéndose con los que tienen que reunirse? Lula, sí. eso, se reúne con quienes tienen que reunirse, va a ir a la campaña. Una campaña tranquila, digo, me refiero, el que se está haciendo la campaña en todo caso es Bolsonaro. Sí, lo que pasa es que es una campaña tranquila, pero con temores, obviamente. No, por supuesto. El temor, pero... Tomando los recaudos personales, claro. Claro, de que lo maten, por ejemplo. Sí, claro. ¿no? Esto es una cosa que no se puede nunca descartar. O sea, en definitiva, se está tratando de no exponer tanto ante posibles atentados contra su vida. Pues eso por un lado, pero Lula ya avisó que él quiere recorrer todo el país, pero eso es más simple que estar en las grandes capitales solamente, ¿no? Si vos estás en una gran capital, ahí las chances son mayores. Sí. Pero bueno, es como dijo, le preguntaron a Lula, bueno, pero Lula, en una entrevista que le hicieron, una entrevista por un medio muy importante de Brasil que se llama Universo Online, World, le hacen una entrevista hace 3 días, y en la entrevista le preguntan, ¿usted tiene miedo de un atentado? Y él dijo, no, yo no tengo miedo, yo siento que Dios me va a proteger, dijo esto. Ahora hay que ver si Bolsonaro, hay que preguntarle a Bolsonaro si quiere o no hacer un atentado. Qué bárbaro. Es increíble bárbaro. Es increíble que digamos cómo ha avanzado el mundo, cómo estamos tecnológicamente hablando. Exacto. Estén con prácticas de otras épocas, ¿no? Porque esto es retomar de otros siglos, te diría. Totalmente. Es retroceder 200 siglos por lo menos, ¿no? Bueno, Leonora, seguramente vamos a volver a charlar para, más con la fecha cercana a las elecciones, que nos plantees un panorama de cómo está la situación en Brasil. Cómo no, encantada. Un abrazo grande. Igualmente, Eleonora, gracias. Eleonora Gosman, la corresponsal en Brasil, entonces, hablándonos de la situación política que está viviendo aquel país a propósito del proceso electoral que va a terminar con las elecciones justamente del 2 de octubre próximo.